el libro de Josué, capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Pueden quedarse sentados. Agradezco. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén, iglesia. Cierre su Biblia, vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia también en este santo lugar. Señor, yo ato y ligo en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu contrario, Señor, al poder de tu palabra, Señor. Ato y ligo en el nombre poderoso de Jesús todo cansancio, toda habilidad, toda oposición, Señor, en el momento en que sea dictaminada tu palabra. Pedimos, Dios de gloria, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro interior. Y como siempre, Dios de toda gloria, que de este lugar podamos nosotros egresar llenos del poder de tu Santo Espíritu. El honor y la gloria es para ti por siempre. Amén y amén. Y este precioso pueblo dice: amén. Amén. Dele una palmadita a su vecino y dígale: qué gusto estar contigo a la par. Es que a veces uno se sienta en un lugar y ni siquiera se da cuenta quién tiene a la par, pero ahora usted ya se dio cuenta quién tiene a la par. Y con esa palmadita usted le estaba diciendo: no me vayas a quitar el tiempo, por favor. Esperen el Señor que esta palabra fundamente en su interior una verdadera expectativa, conocimiento, sabiduría de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Hace mucho tiempo atrás yo comentaba acerca del pueblo de Israel y decía: nunca antes pueblo del Señor había experimentado tan portentosos milagros como los que ellos experimentaron cuando el Señor los sacó de esa tierra de opresión en Egipto. Y fueron milagros tremendos, milagros poderosísimos. Y aún es más, en el libro de los Hechos nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña que diariamente ellos experimentaban milagros. Pero hoy en día, como que esa gran expectativa por una vida milagrosa, como que ya no es similar a lo que Dios estaba realizando, y no es porque Dios no lo quiera realizar. Aún en prédicas, aún en sermones, aún en testimonios por parte de la gente, como que ha menguado, como que se ha apaciguado el poder venir y exportar esos milagros que el Señor
hace con nosotros diariamente. El milagro de la salvación es un milagro poderosísimo. Es un milagro en el cual todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, debemos de agradecerle al Dios de gloria por lo que Él hizo con nosotros. Y así no podemos comparar esa vida milagrosa que hubo en aquel entonces con lo que tal vez está sucediendo el día de hoy. Y quizá nos preguntamos por qué. Y yo tal vez le voy a dar una respuesta tan simple, tan sencilla. Y creo que es porque muchas veces nosotros no estamos donde Dios está. Así de sencillo. No nos encontramos en la posición donde Dios quiere que nosotros estemos. Y nosotros entendemos, definitivamente comprendemos que bíblicamente Dios está en todo lugar. La Biblia lo enseña. Proverbios 15:3 nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Se da cuenta? Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde el punto de vista práctico, nos damos cuenta, aunque Dios pueda estar en todo lugar, como lo dice su misma palabra, nos damos cuenta que no se mueve en todo lugar. Y espero en Dios que usted me comprenda por la expresión que quizá voy a dar en este momento. Y no lo hago con la finalidad de venir y calificar una iglesia. Pero hay iglesias muertas en donde nosotros nos damos cuenta que probablemente Dios, y lo digo con todo respeto, Dios aparentemente no está ahí. Pero hablar de iglesias muertas, no estoy diciendo que es una iglesia en donde Dios nunca se ha posicionado. Puedo entender que Dios está en esa iglesia, aunque sea una iglesia muerta. El único problema es que no se está moviendo en ese lugar. Y es muy importante para nosotros el mover de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánta gente hoy en día no clama a Dios? ¿Cuánta gente en estos momentos no estará solicitándole al Dios de la gloria un milagro en su vida? ¿Cuánta gente no estará gimiendo en este momento, clamándole al Señor porque haya una respuesta en sus vidas? Pero tal parece que esa respuesta como que no llega, y muchas veces la gente suele pensar y decir: a mí no me escucha Dios. Pero yo creo que no es esa la respuesta, porque Dios escucha. Entonces hay gente que no ve, hay gente que no siente el mover de Dios, hay gente que expresa: Dios se alejó de mí, Dios a mí no me oye, y por eso solicitan oraciones y peticiones a otras personas, porque a ellos sí les escucha. Pero yo digo, algunos de los que estamos acá, creo que hemos experimentado ese mover de Dios en nosotros. Puedo decirlo de una manera particular. Yo he tenido la experiencia de cómo Dios se ha movido en mi vida, y no descarto que usted también haya tenido o esté teniendo la experiencia del mover de Dios en su vida. Pero ¿será que algunos de los que hemos experimentado
ese movimiento del Señor en nuestras vidas, ¿será porque somos más listos? ¿Será porque somos más astutos? ¿Será porque Dios piensa más en nosotros? ¿O será porque a Dios le place? Porque Dios nos quiere más, porque Dios nos ama más. Yo digo que no es eso, sino que la simple y sencilla respuesta es porque nosotros no estamos donde Dios está. Cuando yo siento, percibo que no estoy recibiendo de Dios, no es porque Dios se haya movido, sino que simplemente el que cambió de posición fui yo y no fue Dios. Y a mí no me cabe la menor duda que Dios está en este santo lugar. Y no me cabe la menor duda que Dios se está moviendo en este lugar. Y que Dios quiere otorgar, que Dios quiere dar, Dios quiere beneficiar, Dios quiere portentosamente dirigirse a usted y poder responder ante su clamor, ante su necesidad, ante la eventual necesidad del milagro que probablemente usted ha estado solicitando. Si usted es de esas personas, creo que no se equivocó de lugar, está en el mejor lugar, no porque sea esta iglesia. Pero es importante, como hemos venido mencionando, yo me tengo que mover donde Dios se está moviendo. Si yo quiero esa respuesta, si yo anhelo que Dios interrelacione conmigo, yo tengo que estarme moviendo donde Él se está moviendo. Amén, iglesia. Se lo voy a demostrar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 12, versículo número 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Quiere leer esta cita conmigo, iglesia? Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces no hay duda. No puede haber, pero ni siquiera una mínima duda, y ni siquiera ponernos a preguntar, entonces, ¿en dónde es que está Dios? ¿Me están entendiendo, iglesia? Yo tengo que estar donde Dios se está moviendo. Y si nos preguntáramos por qué Dios no está conmigo, entonces ¿dónde está Dios? Y la Biblia lo enseña, y lo enseña de una y mil maneras. Lo ejemplifica varias veces. Y quizá quiero mostrarle 3 de los ejemplos tan extraordinarios para poder mostrarle a usted dónde Dios está y cómo Dios se puede encontrar, como en un mismo lugar se puede encontrar en diferentes lugares. Cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara a su pueblo, porque Él quería beneficiar, Él quería bendecir a su pueblo, porque estaban llevando una vida demasiado, pero demasiado opresiva. Y el Señor usa la vida de Moisés. Pero llega un momento en el cual, en el transitar del desierto, ellos llegan a una posición en donde se enfrentan con un mar. Para ellos era imposible. Para muchos de ellos, la certeza que privaba en su corazón era más pensar en los que venían corriendo tras ellos, que los iban a matar. Se consideraron muertos. Muchos de ellos se consideraron muertos parados a la orilla del mar. Como muchas veces nosotros como humanos nos hemos considerado
Cuando nos damos cuenta que las fuerzas nos debilitan, cuando nos damos cuenta que las puertas se cierran, cuando nos damos cuenta que miramos para todos lados y no encontramos una respuesta. Pero el Señor le dijo a Moisés: diles que marchen. Mire qué poderosa palabra. Donde para ti es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Cuando Él viene y abre las aguas, Él abre ese mar de par en par. Hermano, el Dios de la gloria estaba en las aguas. Así, con una mano aquí, con otra mano aquí, deteniendo las aguas. ¿Para qué? Para que su pueblo amado pudiese pasar. Allí estaba el Señor. ¿Dónde está Dios? Cuando el Señor le dijo a Josué, cuando muchas veces, una vez más, el pueblo del Señor se encuentra a la orilla de un río, y se encuentra a la orilla de un río caudaloso. Cuando usted muchas veces ha dicho: yo no puedo, es imposible para mí, yo no puedo nadar, yo no puedo transitar en esas aguas, yo no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, mis fuerzas a mí no me dan. Y muchos nos hemos visto y nos hemos tropezado, y ¿sabe qué es lo triste? Muchos se quedan allí y no pasan. Le dijo a Josué, usted recordará el domingo pasado, cuando ustedes vean a los levitas sacerdotes tomar el arca del pacto, ustedes van a salir de sus lugares y van a ir en pos de ella. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Una vez más, el Señor puso su mano, su otra mano, y detuvo las aguas del río Jordán. Amén. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos de ustedes están en la muy buena disponibilidad de venir y decir al Señor: hoy yo voy a cruzar ese río? Cuando el Señor Jesús se les aparece como un fantasma y todos gritan: un fantasma, los sorprende. Pero usted recuerda que hubo uno nada más que tomó la decisión. Digan decisión. Hermano, qué tan importante para nosotros es ser personas decididas. Fue una decisión tremenda en nuestras vidas cuando nosotros dijimos: hoy yo decido cambiar, hoy yo decido seguir a mi Señor Jesucristo, hoy voy a cambiar. Pues yo espero en el nombre de Jesús que el día de hoy usted pueda venir con esa alta y tremenda decisión de venir y decir: yo no me voy a quedar a la orilla, yo voy a cruzar, yo me voy a salir de la barca. El Señor, mira a Pedro con esa decisión, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya donde tú estás. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Ajá. Hay alguien que va a venir y va a meter sus pies en las aguas, sabiendo que el Dios de la gloria está en las aguas. ¿Sabe que el Señor muestra en este momento que aquí hay personas que están altamente cargadas, y están tan cargadas que no logran visualizar, no logran vislumbrar el día de mañana? Es más, están pidiéndole al Señor: Señor, detén este día, que no pase, que la predicación tarde toda la noche, que sea una vigilia, pero que no llegue el día de mañana, porque es tal la situación que me siento atrapado, me siento angustiado. Pero yo creo que esta palabra es para todos nosotros. Pero lo importante es ser nosotros gente
que sepa tomar decisiones en la vida. Gente que decida cambiar, gente que decida ser otra persona en el Señor y como realmente Él lo quiere. Y saben una cosa, para nosotros, ¿cuántos de los que están en este lugar no quisieran solo ver la sobrenaturalidad de Dios, sino que experimentar la sobrenaturalidad de Dios? ¿Cuántos de los que están en este lugar quisieran que el día de hoy pudieran experimentar en carne propia esa sobrenaturalidad? A ninguno. Yo le estoy preguntando, ¿cuántos de ustedes quieren experimentar la sobrenaturalidad de Dios? Manténgame su mano levantada. Amén. ¿Sabe? Ninguno de los milagros que se hicieron con poder, que acontecieron en aquel entonces, fueron dados sin pasos de fe. Lo que yo le acabo de mencionar, hermano, nos podríamos preguntar, pero ¿por qué? Porque mientras la gente está en una posición, y por eso es necesario que nosotros cambiemos de posición. Ellos estaban ante las aguas, ante el mar, ante el río, un río caudaloso. Pero mientras nosotros estemos a la orilla, sabiendo que realizando ese movimiento transicional va a haber una oferta tremenda para nuestras vidas, va a haber un beneficio, una bendición para mi vida. Hay mucha gente que se queda en la orilla. Hay mucha gente que está posicionada en la orilla. Hay mucha gente que se siente hasta cómoda y segura en la orilla. Y Dios no quiere que tú te quedes en la orilla, sino que tú vengas y des ese paso de fe. Hermano, es esta gente que quizá tenía el mar enfrente y se pusieron a pensar que lo más fácil era ser acribillados por el ejército egipcio y morir ahí en la orilla del mar. Pero ahí donde tú crees que para ti no hay remedio, no hay respuesta, aún así sea la muerte la que esté tocando la puerta de tu vida, ahí es donde Dios opera. Dios opera y Dios quiere operar el día de hoy. Pero también Dios lo que quiere es que tú des ese paso de fe para poder saborear la bendición que está del otro lado. Cuando vemos nosotros a este pueblo, fue un pueblo que se arriesgó. Y este pueblo necesitó de un liderazgo para poder correrse el riesgo. Y qué bueno cuando nosotros nos corremos riesgos, cuando sabemos que hay algo bueno del otro lado. Dios no te está llamando el día de hoy como probablemente llamó a su pueblo a cruzar lo que tenía que cruzar. Dios no le dijo a Moisés: diles que marchen, porque tendrían que caminar sobre las aguas. No, Él abrió el mar. Dios no les dijo: van a pasar y van a empezar a pisotear las piedras. Van a pasar y van a empezar a aventar todos los pescados que van a encontrar en el camino. Dios no los llamó para eso. El Señor los llamó para que ellos entraran en las aguas. Hermano, esto no es un asunto de humanismo, esto es un asunto de fe. Y para aquel que tiene fe, cree. Para aquel que tiene fe, va a dar el paso.
Para aquel que tiene fe es el que va a empezar a caminar. Para aquel que tiene fe está viendo que su mañana es un mañana diferente. Para aquel que tiene fe sabe que la bendición le va a llegar. Para aquel que tiene fe sabe que va a ser sanado. Para aquel que tiene fe sabe que su familia va a ser integrado. Para aquel que tiene fe sabe perfectamente que Dios está con usted. Amén, iglesia. ¿Cuántos de veras están anhelosos de tener un milagro el día de hoy? Independientemente sea pequeño o grande lo que usted esté solicitando. Pero permítame decirle que los milagros de Dios no se compran con dinero. Y quiero que usted escuche esto. En el libro de Hechos, en el capítulo número 10 y versículo número 4, dice: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El Señor aquí se está refiriendo, y cuando usted tenga oportunidad de poder leer el pasaje completo, está refiriendo a Cornelio, un hombre piadoso, un hombre muy temeroso de Dios, un hombre que daba limosnas al pueblo, un hombre que oraba mucho al Señor. Entonces el Señor lo que está haciendo acá es viendo esta ofrenda, porque permítame decirle que nosotros, mire hermano, el ofrendar de nuestras finanzas al Señor es lo mismo. Lo que usted acaba de hacer con su puño levantado, presentando la ofrenda, es lo mismo como cuando usted le está cantando al Señor. Es lo mismo como cuando usted está alabando al Señor. Es lo mismo cuando usted le está danzando al Señor. Porque ofrendar es un acto de adoración a Dios. Pero nosotros no con eso vamos a comprar un milagro. El Señor mira la intencionalidad de nuestro corazón. Amén. Entonces, viendo lo que nosotros estamos hablando, nos damos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de venir y dar ese paso de fe. Había un paso de fe para la vida de Cornelio, así como para la vida de él había un paso de fe. También para nuestras vidas hay un paso de fe. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros transicionemos. Y cuando nosotros vamos a transicionar, es simplemente movernos de un lugar a otro lugar, posicionarnos de una manera y establecer otra posición. Y espero en Dios que usted me esté entendiendo lo que le estoy diciendo, porque lamentablemente muchos en la grey del Señor están llevando una vida manteniendo una misma posición, y no hay crecimiento, no hay madurez, y no hay un mayor conocimiento acerca del Señor. Dios quiere que nosotros transicionemos, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos más a Él. Así como este pueblo, el pueblo del Señor le creyó a Él. El pueblo del Señor vino, actuó. Y es necesario que si yo tomo una decisión el día de hoy, actúe, porque le estoy creyendo a Él. Pero también es necesario venir y dar el paso. También es necesario venir y cruzar. También es necesario hacer ese acto de fe, transicionando a donde Dios a mí me quiere colocar. Hubo una señal que la que le acabo de mencionar cuando Josué les dijo: cuando ustedes miren a los levitas sacerdotes. Esa fue la señal. ¿Y qué era lo que llevaban los levitas sacerdotes? Llevaban el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? La presencia del Señor. Y sabe una cosa, amado hermano, esa señal está con nosotros
en este momento, en este lugar. Se lo repito, Jesús está con nosotros. Si no entendió la señal, Jesús está con nosotros. Mire, hermano, para cualquiera que sea su situación, usted no necesita saber el plan entero de Dios. Usted no necesita saber ni siquiera cómo Dios lo va a hacer. Usted ni siquiera necesita tener todos los recursos en su mano para poder realizar lo que quiere hacer. ¿Hay alguien que me está entendiendo? No lo necesita. Para usted lo primordial es saber que Dios está con usted. Para usted lo primordial es saber que no solo Dios está con usted, sino que Dios se va a mover y se va a mover a su favor con su inmensa misericordia. Y es creerle al Dios de la gloria que Él se va a mover ante tu necesidad, que Él se va a mover ante lo que tú puedas estar experimentando, pero tú también te tienes que mover juntamente con Él. No los miro muy convencidos. Pero saben una cosa, para esto se necesita una plena convicción. Digan convicción. Digan convicción. Que ese espíritu de convicción entre en su vida el día de hoy. Tener la certeza, tener la credibilidad, tener la persuasión, tener esa seguridad de que Dios está conmigo. Yo le voy a decir algo. Para toda experiencia, para todo plan, por muy divino que sea, no se va a lograr si no hay oposición. Y sabe que muchos tristemente se quedan en la oposición. Yo me recuerdo una vez que estuve ministrando a una hermana que estaba padeciendo la enfermedad de cáncer. Y cada vez que la ministraba le soltaba toda la palabra de la eternidad posible para que ella pudiese reaccionar. Porque lo mismo que ella estaba padeciendo fue lo mismo que yo padecí. Con la única diferencia que yo tomé la decisión de dar el paso de fe, porque yo me sentí plenamente convencido, no de lo que el médico podía hacer con mi vida, sino que me sentí plenamente convencido de lo que Dios estaba haciendo con mi vida, y especialmente la oferta que Dios había dado a mi vida a través de su poderosa palabra, sabiendo que el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que yo pudiese alcanzar salvación, para que yo pudiese alcanzar la sanidad. Me negué a mí mismo, me negué a tantas cosas en este mundo, pero tristemente en los momentos más cruentos de la vida de esta hermana que yo ministraba, y me recuerdo la última vez que yo la ministraba por teléfono, ella me decía: hermano pastor, hay una señora que está a la par mía que acaba de morir. Entonces yo siento que tengo que morir. Hermano, hay gente que cuando se ve ante una cruenta experiencia y necesidad, lo que más vienen y dicen: yo prefiero morirme, porque no aguantan. Hermano, cuando aún así esté lo más fuerte de la oposición, es cuando el Dios de la gloria quiere venir y quiere mostrarte su poder. Ahí en tu debilidad, el Cristo de la gloria quiere manifestar ese poder. Aún así te esté dictaminando muerte, aún así te esté dictaminando te van a matar, te van a acribillar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, ahí es donde opera el Señor. Pero sabe que muchos se quedan a la orilla y no cruzan, porque lamentablemente cuando el enemigo viene a nuestras mentes
deja caer un tremendo misil a nuestras vidas. Y muchos reciben ese misilazo de parte del enemigo. Y nuestras energías responden de una manera en la que el poder de Dios no puede manifestarse, porque estamos dándole más credibilidad a lo que estoy respondiendo con mis energías, por lo que el enemigo a mí me está diciendo. Yo siempre he dicho, el cáncer no mata. Ninguna enfermedad mata. Lo que mata es la duda, es la incredulidad. Amén. Entonces el enemigo va a desplazar nuestras energías. El enemigo va a disuadizar nuestras energías. El enemigo va a querer destruir nuestra manera de pensar. Pero si nosotros estamos bien posicionados, y aunque estemos a la orilla, el pueblo de Dios estaba a la orilla, pero ¿sabe qué era lo que miraba el pueblo de Dios? El gran mar, el gran ejército que tenía atrás. Y muchas veces tú has dicho, estoy entre la espada y la pared. ¿Sí o no? Estoy entre la espada y la pared. Y todavía vienen y dicen, y no sé qué hacer. Teniendo a Cristo en su corazón, no sé qué hacer. Teniendo al Dios Todopoderoso, no sé qué hacer. Yo he tenido expresiones, pastor, no hay qué hacer. Busque a Dios. Es la única respuesta que nosotros podemos tener. ¿Sabe que Josué tenía una tremenda visión? Dios le había puesto esa visión a Josué. Y gracias a ese liderazgo de este hombre, Dios había puesto esa visión porque Dios quería trasladar a su pueblo a una dimensión diferente. Dios quería transicionar a su pueblo porque los quería bendecir. Iglesia, ¿estás entendiendo la palabra? Dios te quiere bendecir el día de mañana. Mira, hermano, Dios ha dado una gran visión a esta iglesia. Dios ha dado una gran visión. ¿Y sabe qué me mostraba el Señor? En medio de la incredulidad que pueda haber para aquellos que no entienden la visión, Dios me está mostrando que de aquí se está levantando una nueva generación. Y esa generación recientemente se acaba de empezar a levantar. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y Dios está permitiendo que esa nueva generación se empiece a levantar de aquí en adelante. Y estoy seguro que esa generación ahorita en su mente y en su corazón está decidida a transicionar, está decidida a dar el paso, está decidida a salir de su tierra, está decidida a salir de su posición, como cuando el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres. Así creo yo que aquí hay gente que está totalmente decidida a dar el paso el día de hoy. Por eso yo creo que el Señor está levantando una generación. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia va a ser transformada, porque esta iglesia va a ser diferente. Nosotros no estamos constituidos como una iglesia unicultural, no es así. Nosotros no estamos para trabajar en una sola cultura, estamos trabajando en la cultura divina del gran yo soy. Hermano, Dios nos ha dado una visión multicultural. Y sabe que lo que yo le estoy creyendo al Señor, que no van a pasar 5 años. El Señor nos está dando una visión multicultural. ¿Sabe por qué? Porque de este lugar van a ser suplidas las necesidades para muchas culturas en este mundo. Lo crea usted o no lo crea, yo lo estoy creyendo. Bendigo México, bendigo Estados Unidos, bendigo Chile, bendigo Honduras,
porque Dios nos ha permitido tener una relación con estas naciones de una u otra manera. Y eso a mí me está afirmando que nosotros vamos a ser una iglesia multicultural. Y sabe una cosa, iglesia, que aún así, a pesar de la problemática económica que redunda en nuestro mundo, Dios nos va a permitir, aún así se puedan fomentar los conceptos y los pensamientos tergiversados que el enemigo pueda lanzarle a cualquiera, la economía de esta iglesia va a ir creciendo cada vez más. La economía de esta iglesia. Y cuando yo te estoy diciendo la economía de esta iglesia, te estoy diciendo, amada iglesia, para que tú comprendas que Dios va a prosperar tu camino, que Dios va a suplir tu necesidad, que el Dios de la gloria va a estar en tus finanzas, que el Dios de la gloria no va a permitir que tú te hundas, sino que el Dios de la gloria te va a levantar. Dale fuerte esas palmas al Señor. Dios no está estancado. Dios no es un Dios limitado. Y hemos dicho que muchas veces nosotros somos los que nos estancamos y nos limitamos. Y qué triste. La gente que se estanca es la gente que se queda a la orilla. Y oigan lo que dice la palabra del Señor. En Josué lo leímos, capítulo número 3, verso 17. Dice: mas los sacerdotes, digan sacerdotes, que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Amén. Cuando usted se quiera ir a un comentario, investigar acerca del río Jordán, probablemente mucha gente que estaba parada enfrente de ese río tuvieron temor, tuvieron miedo, no lo quisieron cruzar, porque la misma Biblia nos enseña que era un río muy caudaloso, y especialmente en el tiempo de la siega. El río Jordán es un río que nace en los altos de Golán, como dice la escritura. Y este río va a desembocar a un mar que se llama el Mar Muerto. Y le llaman Mar Muerto porque definitivamente ahí no hay ni siquiera un vestigio de vida. En esas aguas no hay vida. Y no hay vida precisamente porque son aguas que tienen un alto contenido de minerales. Y ahí, a ese lugar, es a donde va a desembocar el río Jordán. El Mar Muerto es el mismo mar salado. Y sabe usted que es 10 veces más salado que nuestro océano Pacífico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ellos estaban viendo un obstáculo, ellos estaban viendo físicamente un río caudaloso, como probablemente hay mucha persona el día de hoy que esté viendo un gigante, por muy pequeño que sea el problema. Si el problema es salud, estás viendo un gran gigante. Si ese es tu problema, estás viendo un río caudaloso. Y lo que muchos piensan es que si me meto al río, voy a caer en un lugar en donde voy a morir. Y creo que el pensamiento del pueblo del Señor, en muchos de ellos, quizá era lo que privaba en su mente y en su corazón. Pero lo que yo estoy tratando de enseñarles a ustedes en esta oportunidad es que quitemos toda duda, que quitemos toda incredulidad de nuestras vidas
Y lo único que Dios está solicitando de nosotros es que nosotros demos un paso de fe. Y saben una cosa, dar un paso de fe implica dar un paso de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la unción sigue a la obediencia. Esta gente obedeció. Cuando Josué les dijo, la señal va a ser cuando ustedes miren el arca del pacto siendo llevada por los levitas sacerdotes, y ellos son los primeros que van a entrar. Digan sacerdocio. Miren, hermanos, sacerdocio quiere decir madurez. Yo sé que aquí en el pueblo del Señor hay gente que ha madurado. Hay gente que ha visto milagros. Y esta gente, como yo, personas maduras, somos las personas que nos tenemos que encargar de aquellos que probablemente recientemente han entrado a los caminos del Señor. Pero muchas veces esta gente, lejos de ser la más madura, porque tienen 15, 20 años de estar en el Señor, son los que más ahuyentan a la gente que acaba de entrar. Dios nos está hablando de un sacerdocio. Y yo creo que la palabra que Dios soltó de la generación que el Señor va a levantar, que el Señor está levantando en estos momentos, en esta iglesia, hermana, yo estoy creyendo que ellos tienen un tremendo espíritu de sacerdocio en sus vidas, porque han concebido, porque han madurado, porque han creído, porque están plenamente convencidos. Y esa es la gente que Dios quiere para venir y dar el paso de fe. Entonces ellos tenían miedo, como muchos tienen miedo. Yo le pido a Dios contrarrestar el espíritu de miedo en su vida el día de hoy, y que usted pueda ser una persona, hombre, mujer, con la capacidad de decisión y venir. Y si usted está entendiendo esta palabra, hermano, es sencillo. Dios quiere que nosotros dejemos la posición en que estamos. Yo no sé si usted se siente bien como está. Yo no sé si usted se siente bien siendo pobre. Yo no sé si usted se siente bien teniendo problemas familiares. Yo no sé si usted se siente bien teniendo enfermedades. Yo no sé si usted se siente bien teniendo hijos rebeldes. Yo no sé si usted se siente bien llevando una vida ligera en el Señor. Pero si usted está dentro de ese grupo de personas, yo lo invito el día de hoy para que hoy transicione y usted sea una persona diferente en el Señor. Porque Dios quiere obrar. Si usted da el paso, Dios va a sanar. Si usted da el paso, su familia va a ser otra. Si usted da el paso, su situación va a ser diferente. Es así de sencillo como Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y Dios nos está hablando de un sacerdocio acá. Tremenda visión la que tenía Josué. Cruzar el Jordán para esta gente era un obstáculo, como lo está haciendo para su vida. ¿Sabe que para nosotros fue un obstáculo cuando nos trajeron por primera vez a la iglesia? Y que el pastor vino y dijo, en donde quiera que sea, ¿cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador? Se toparon con un gran obstáculo. Nos topamos con un gran obstáculo. Pero ¿cuántos de los que están en este lugar, que levantamos nuestra mano, no estamos viviendo una vida diferente el día de hoy? No. ¿Cuántos están viviendo una vida diferente en Cristo Jesús? Si no, le voy a hacer la invitación a toda la iglesia el día de hoy. Amén, iglesia. ¿Qué significa cruzar el Jordán? Sencillo. Para ellos significaba tomar una decisión en primer lugar.
Cruzar el Jordán significa, amado hermano, que nosotros renunciemos a nuestra manera de pensar. Porque muchas veces nuestra manera de pensar dicta lo negativo al proceder de Dios. Nuestra manera de pensar muchas veces dicta lo diferente a lo que la iglesia quiere hacer a través de Dios. Hermano, cruzar el Jordán quiere decir yo voy a otro nivel. Y yo no sé si usted está anhelando ir a otro nivel, pero yo anhelo ir a otro nivel. Yo cruzo el Jordán el día de hoy, porque cruzar el Jordán también a mí me está diciendo ir más allá. Yo voy más allá. Le estoy diciendo que yo voy más allá. Yo no sé si usted quiere ir más allá, pero usted tiene que cambiar su manera de pensar. No se conforme a este mundo, iglesia, sino que sea transformado. Usted tiene que ser transformado el día de hoy. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de su pensamiento. Hermano, si usted quiere transicionar, tiene que cambiar su manera de pensar. Porque Dios nos quiere colocar donde Él quiere que nosotros nos encontremos. Tenemos que cambiar actitudes. Tenemos que cambiar nuestra manera de opinar. Tenemos que cambiar costumbres. Tenemos que cambiar hábitos. Y hay gente que tristemente no quiere dejar, no quiere botar esas cosas viejas, como hablábamos en el mensaje pasado. No quiere botar esas costumbres, no quiere botar esos hábitos. Pero Dios está demandando de nuestras vidas el día de hoy, para que tú no te conformas como estés viviendo, para que tú no estés no solo conformado, sino que estés viviendo como con una especie de tradición en tu vida. Una vida tradicional no va a permitir una transición en el Señor. Implica mucho. Para ellos implicaba mucho. A sabiendas que el Dios de poder les había dicho: los voy a transportar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos ha ofrecido una eternidad con Cristo Jesús. Hermano, cruzar el Jordán va a implicar más trabajo. Cruzar el Jordán va a implicar más dinero. Cruzar el Jordán va a implicar más esfuerzo. Esto es para hombres. Cruzar el Jordán va a implicar más compromiso. ¿Sabe por qué? Yo pago. Si usted antes venía a decir: yo pago esta tanda, el día de hoy usted diga: yo pago en el nombre de Jesús. Y no me importa el trabajo, no me importa el esfuerzo, no me importa el compromiso, porque lo que yo más amo se llama Dios de los ejércitos. Si tú no cruzas el Jordán el día de hoy, no vas a matar los gigantes, no vas a matar el gigante. Es necesario que nosotros crucemos el Jordán para matar ese gigante. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos, porque Dios está esperando de nosotros una vida totalmente diferente. Dice la palabra del Señor. Porque mire, hermano, esto se convierte en un desafío para nosotros. Y el desafío no es para la pastora de la iglesia. El desafío no es para el liderazgo de la iglesia. Tampoco el desafío es para el pastor. El desafío es para todos nosotros que somos la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Es para todos ese desafío. Oiga, y termino con esto. Lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 11 y versículo 23. Dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Aquel que esté dentro de mi reino, dice el Señor,
y no esté aceptando los requerimientos divinos, dice Dios, es contra mí, es contra mi reino. Y este viene y se constituye en una carga, se constituye en una carga para que el avance del evangelio no sea como tal. Y yo creo, hermano, que hay mucha gente dentro de la familia del Señor que tristemente está deteniendo el proceder del evangelio en esta tierra. Y Dios está exhortando, Dios está llamando para que nosotros verdaderamente nos posicionemos donde Él quiere que nosotros nos posicionemos. Por eso mismo le dijo al pueblo de Israel esta palabra en el libro de Josué capítulo 3 y verso 5. Les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifícate, dice el Señor, porque el Dios de toda gloria hará mañana maravillas entre ustedes. Y cuando Dios, si le vas a dar esa ofrenda, dásela. Cuando Dios está hablando sobre santificarse, no está hablando necesariamente de limpiarse, sino que lo que Dios está haciendo a través de esta palabra es que nosotros aprendamos a separar las energías. ¿Por qué? Porque hay energías que vienen a tu vida, a tu pensamiento, que destruyen, obstaculizan el proceder y el plan de Dios. Y por eso yo até y ligué todo espíritu de miedo, de temor, de incredulidad y de duda en este lugar. Cuando Dios está diciendo santifíquense, Él está diciendo echa fuera tu duda y empieza a marchar. Cuando Él dice santifícate, Él está diciendo echa fuera tu incredulidad, que la sanidad viene para tu vida. Echa fuera el temor y el miedo, dice el Señor, que tu familia va a ser constituida grata en mi nombre, dice Dios. Él está diciendo separen esa energía que no les compete. ¿Por qué? Porque tristemente cuando hay duda, cuando hay incredulidad, cuando hay miedo, me debilitan, me enfrascan de tal manera en la cual yo ya no puedo ni leer, yo ya no puedo orar, yo ya no puedo buscar, yo dejo la iglesia. Pero cuando yo separo esa energía, las puertas se empiezan a abrir. El mar se empieza a abrir, iglesia. El río se empieza a abrir. Ese desborde de río, el Señor va a poner su mano de este lado. El Señor va a poner su mano de este lado para que tú puedas transitar y vas a ir de la mano del Señor caminando en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de la enfermedad. Y yo quiero que usted se empiece a poner de pie. Y yo quiero que usted empiece a pasar aquí al altar en este momento, iglesia, para aquellas personas que vienen con la decisión de dar ese paso de fe en el Señor.